Y desde este viernes debía regir en Asunción la ordenanza que prohíbe la presencia de limpiavidrios en las calles. Esta situación fue modificada por la Junta Municipal de Asunción en su sesión ordinaria de hoy. La compañera Jazmín García tiene todos los detalles. Al parecer, en 45 días se establecerá la norma. Sí, gracias. Y efectivamente, luego de un amplio debate en la sesión de hoy de la Junta Municipal Capitalina, se fijó que se postergará la entrada en vigencia de esta ordenanza por un plazo de 45 días. En principio, el concejal Elvio Segovia había solicitado un plazo de 90 días, argumentando que la ordenanza ni siquiera cuenta con un reglamento establecido, ni tampoco se había establecido cómo se haría para cumplir esta ordenanza, qué organismos específicamente debían encargarse de controlar la presencia de limpiavidrios en las calles. Esto es lo que manifestaba el edil. Porque el artículo segundo de esta ordenanza establece que debe existir un reglamento para que sea factible de cumplir con la disposición de la prohibición. Y lo que hoy no tenemos es reglamento. Entonces, ahora se habilitan estos 45 días y se encarga la Comisión de Legislación de la Junta, que por naturaleza es el ente normativo, que formule dicho reglamento. Hay que ver si en este tiempo se logra que exista tal reglamento, bueno, entonces se aplicará. Si no, yo creo que habría que evaluar si efectivamente corresponde esa prohibición. De hecho, instituciones pertinentes para esta función de prohibición que deben ser involucradas en el reglamento, ya a través del Ministerio del Interior, del ministro propiamente, había señalado que les parecía que no era aplicable. Por su parte, el proyectista Daniel Centurión asegura que este plazo de 45 días será más que suficiente tanto para ordenar la parte jurídica como también a conversar con todas las instituciones que deben estar involucradas, tanto en el control que se debe ejercer en las calles como también en brindar soluciones al problema social que se genera por la falta de trabajo por un lado y también por los problemas de adicciones y de falta de preparación para el trabajo que también tienen numerosas personas que están en esta situación. Esto es lo que señalaba el concejal Daniel Centurión. Y yo hago también esta pregunta, ¿puede un adicto estar en medio del tránsito vehicular exponiéndose a sufrir accidente, exponiéndole al conductor a ocasionar un accidente y además del acercamiento a una persona que está en condiciones de adicción? Tenemos que, por eso hablé yo de varias instituciones, trabajar de manera integral, involucrar, está dentro de la mesa interinstitucional planteada en la ordenanza del Ministerio de Salud, para justamente tratar el tema a través del centro de adicciones y la rehabilitación de estas personas y a partir de ahí ya también su inserción laboral. Y por el momento entonces habrá que esperar estos 45 días de plazo. Entre tanto, deberá hacer lo suyo la Comisión de Legislación de la Junta Municipal Asuncena y también se estará trabajando entonces con las instituciones para poner todo en orden de modo a que pueda entrar en vigencia esta ordenanza, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Completo reporte. Así que por de pronto seguirán sin ningún tipo de restricción los limpiavidrios en las calles. Ya se objetaba esta ordenanza al considerar que no establecía, por ejemplo, sanciones específicas para aquellos que incumplan la norma y que tampoco se especificaba la autoridad de aplicación, porque la Policía Nacional y el propio ministro del Interior lo dijo en su momento, ustedes recordarán, que no había forma de dar cumplimiento o utilizar las fuerzas de seguridad pública para dar cumplimiento a esta ordenanza en relación a que no están infringiendo una norma penal, razón que habilita a la policía para poder operar y que no se cumplía con esta ordenanza.